Bueno, Brenda, por fin ha llegado el momento que esperé durante 15 años. Quiero decirte que te amo mucho, sos mi vida. Yo siempre voy a estar con vos lo sabés, aparte de ser tu mamá, soy tu amiga. Te amo, hija, sos todo para mí. Y bueno, y quiero que disfrutes este día que con tanto cariño y amor hicimos para vos. Te amo, te amo, te amo y te amo. Brenda, que tengas un feliz cumple, que todos tus deseos sean realidad, que tengas toda tu valentía para seguir. Quería decirte que sos la nena más buena que he visto, la más ejemplar que estuve yo al lado tuyo, para ver si tenés algo para agradecer en todo lo que te están al lado tuyo, lo que te apoyaron en todo solo te queremos. Quería decirte que tenemos una feliz día, hija. Hola Brenda, papá, como siempre. Hoy llegó el día, festejamos tus 15. Espero que la alegría de la gente que quieras, la gente que invitaste, compañeros, amigos, tíos, familiares, invitate a compartir este momento. También estoy yo, están tus hermanos, la abuela de algún lado, el abuelo. Esperemos que la pases lindo, disfrutes tu día y ahora en más empieces a formar un carácter, una personalidad, ya empezás a ser una mujer y eso es lo que te va a hacer una persona de bien en la vida. Tener un buen carácter, una buena personalidad, que te haga respetar, que respetes a los demás y que sobre todo seas una muy buena persona, que yo sé que lo sos. Sos una hija excelente, casi no tengo quejas de vos. Así que disfruta este día, disfruta la vida, disfruta tu adolescencia, disfruta el salir con amigos, el compartir una cena en tu casa con familia, de tus hermanos, tus hermanas. Y disfruta la vida que para eso estás. Día de mañana quizás vas a tener otras obligaciones, otros compromisos que por ahí te van a hacer tomar decisiones. Y entonces, en ese momento, queremos que las sepas tomar. Siempre hay 2 caminos o 3 en la vida. Te lo digo yo, que me tocó vivir algunas cosas duras. Por eso, con mi experiencia, te digo que sepas elegir bien tus amistades, tu punto fijo en la vida. Es un objetivo, el objetivo que tengas, buscalo, seguilo, que con la fuerza que tenés y la voluntad que le pones a las cosas, seguro te va a ir todo muy bien en la vida. Papá te quiere mucho, hoy está con vos, siempre va a estar con vos. Te quiero mucho, feliz 15. Hijo. Hola Brenda, te quiero mandar un feliz cumple, que la pases muy bien y nada. Brenda, te quiero mucho por el cumpleaños. Brenda, te quiero mucho. Brenda, te quiero mucho. Brenda, felices 15 años. Te amamos mucho. Brenda, te queremos mucho. Hola Brenda, ¿cómo estás? Bueno, acá desde la 35, como siempre, recordándote con gran cariño tu paso por la escuela, la banderada, mucha dedicación. Venís de una familia encantadora, tu mamá siempre acompañándonos en la escuela. Es un gusto saludarte y te deseamos realmente un camino plagado de éxito, porque la verdad que material humano lo tenés y tenés mucha capacidad. Éxitos en tu vida. Besos. Hola querida Brenda, no quería estar ausente en este momento tan especial de tu vida. Para las que no me conocen, seguramente vas a tener muchos amiguitos. Soy tu seño Patricia, que compartió con vos 5º y 6º año. Recuerdo momentos muy gratos. Te recuerdo primero una
excelente alumna, por eso fuiste abanderada, mejor compañera, una relación excelente con toda la escuela, así que te deseo lo mejor en tu vida y que en el día de mañana pueda encontrarte y darte un abrazo y un beso. Así que muchas gracias por todo. Hola Brenda, antes que nada te deseo un muy feliz cumpleaños. Espero que todos tus sueños se hagan realidad y seas feliz toda tu vida. Que tengas un feliz cumpleaños, Brenda.